Buenas tardes, compañeros que nos acompañan hoy. Son las 6 de la tarde. Al ser las 6 de la tarde, vamos a iniciar con esta presentación que básicamente está relacionada con la migración de aves rapaces en Kekoldi, en Talamanca. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar presentándonos. Bueno, este proyecto está patrocinado por Hawk Mountain. El proyecto se llama Kekoldi Hawk Watch y yo soy uno de los codirectores del proyecto. ¿Ok? Mi nombre es David, para servirles. Vamos a empezar con lo primero, que básicamente es de qué vamos a hablar, de la migración. Para poder hablar de la migración, tenemos que primero entender qué es, ¿verdad? Entonces vamos a irnos atrás a la evolución de este fenómeno, que básicamente nació en el Cretácico. Se sabía que hace 65 millones de años ya habían aves que hacían movimientos migratorios, ¿verdad? Estos movimientos se dieron desde la era terciaria, y en la era cuaternaria es cuando se cree que ya fueron migraciones formales que ya estaban imprimidas, por decirlo así, genéticamente en las aves. Esto claramente debido a cambios climáticos abruptos en su momento. Esos cambios abruptos de clima lo que dieron paso fue a una selección natural fuerte. ¿Qué quiere decir? Las aves que no lograron adaptarse a esos cambios climáticos, de moverse, pues murieron, ¿verdad? Las aves que se movieron, que en sus genes estaba, ¿verdad?, más fuerte la parte de movimiento, de viaje, y esos instintos fueron los que tuvieron mayor éxito. Muchas especies se extinguieron claramente porque ninguno de los individuos lograron adaptarse. Sin embargo, aquí fue donde empezó a suceder que venían más marcados las épocas anuales, ¿verdad? Los ciclos, pues. Entonces las aves empezaron a viajar de ida y de vuelta. En las zonas, la gente pregunta a veces, ¿por qué las aves viajan? Bueno, las aves viajan por varias razones, no solo por disponibilidad de alimento. De hecho, este instinto de migración se despierta por instintos genéticos, ¿verdad? Ya las aves no necesitan saber no necesitan sentir el frío para empezar a viajar, por ejemplo, las que vienen de zonas templadas, sino que ya saben y pueden iniciar su migración inclusive desde antes. Hay varios factores que hacen esto, pero ellas viajan por muchas razones, y una de ellas es porque su genética se lo pide. Básicamente, también otra de las preguntas es, ¿pero por qué entonces ellas no se quedan en los trópicos donde siempre hay comida? Pues porque también en su genética está el volver. En las zonas templadas hay una mayor cantidad de horas día, ¿verdad? La luz en las aves afecta de una forma muy definida el ciclo circadiano, de modo que las aves que anidan en zonas templadas pueden tener mayor cantidad de crías y hay mayor cantidad de horas durante el día, por ende pueden también tener más chance. Eso son las aves diurnas, claramente, tener más chance y más tiempo de cazar y así alimentar a sus crías, ¿verdad? En los trópicos no. En los trópicos hay menos cantidad de horas luz, ¿ok? Eso aparte claramente de la disponibilidad de alimento y muchas otras razones. Hay una charla que es relacionada con migración y con el fenómeno general de la migración, donde yo hablo de esos temas también y se las voy a compartir eventualmente. Entonces, hay dos teorías, que los ancestros los ancestros de las aves migratorias pasaban su vida en zonas templadas y evolucionaron a ser migratorios y a moverse a los trópicos en invierno. Pero hay otra teoría que dice que los ancestros pasaban su vida más bien en los trópicos y evolucionaron para ir a reproducirse en las zonas templadas. Vemos que es muy probable que las dos sean ciertas, que haya especies que hayan iniciado con sus ancestros en zonas templadas y otras con sus ancestros en zonas tropicales. Sí hay algo de cierto, la migración, el fenómeno migratorio inició pues del sedentarismo. Esa es la teoría más aceptada, ¿verdad? O sea, que eran aves que no migraban en su momento.
sino que se tuvieron que adaptar. Pasamos un poco a la parte histórica, ¿ok? A la parte histórica donde en las Sagradas Escrituras viene especificado, estos son los textos más viejos que se conocen en los que se habla de la migración de aves rapaces. Básicamente en Job se dice que es por su inteligencia que se cubre de plumas del halcón y se despliega sus alas hacia el sur. Bueno, aquí dice halcón, en otras versiones de la Biblia dice gavilán, pero bueno, seguramente Job no era experto en identificación de aves. Jeremías también habla de otras especies de aves que también realizan migraciones. Aparte de esto, en las Indias, ¿verdad? Recién descubiertas, es decir, en América, por allá de 1500, este señor Gonzalo Fernández hace sus primeras anotaciones con respecto a la historia natural y comenta, eso fue en Panamá, comenta sobre las bandadas enormes de rapaces que pasaban por allá. ¿Ok? Esto es un poco también de la parte histórica en la que Aristóteles, en una de sus obras, dice que con los efectos del frío algunas especies viajan, mientras que otras inclusive dice que hibernan o entran en un letargo, se meten en agujeros para hibernar. Se sabe que solo existe una especie de ave en el mundo que puede entrar en hibernación, es una especie de cuyevo. Las golondrinas no. Otra de las teorías era que habían especies que básicamente tenían la capacidad de hacer metamorfosis, se convertían en otros individuos diferentes. Pero bueno, imagínense que el gran Linneo todavía en el siglo XVIII mantenía esas teorías de Aristóteles, hasta que llegó un señor de apellido Buffon que se encargó de descubrir más bien que lo que hacían eran viajes. Entonces él encontró aves que se encontraban en ciertos meses en Francia, de donde era él, estaban en África, ¿verdad? Muy interesante por ahí la historia de la migración y cómo hemos nosotros venido desarrollando diferentes teorías al respecto. Ahora bien, este es un video que me gusta mucho utilizar que habla sobre la migración principalmente de otoño, ¿verdad? Ven ahí las hojillas donde van cayendo. Y este se enfoca en las aves rapaces y en la migración de otoño, que es cuando viene el invierno por allá. Entonces, básicamente aquí es una descripción muy básica de qué son rapaces y dicen que empiezan a migrar más o menos antes de que venga el invierno. Puede empezar desde agosto o un poquito antes, dependiendo de las especies que vamos a ver ahora más adelante también. Lo primero que hacen es encontrar una vía de paso por dónde ir. ¿Ok? ¿Cómo saben esto las aves? Por ejemplo, los jóvenes. Bueno, muchos migran en grupos, entonces siguen a sus cogéneres, ¿verdad? Siguen a sus compañeros. Hay otros que lo traen en su genética y simplemente se les despierta eso y van, ¿verdad? También claramente tienen que estar vigilantes al clima y algunas condiciones. Hay animales que utilizan el vuelo pasivo para poder transportarse. Eso es una estrategia. Utilizan las corrientes termales que se dan más en zonas bajas para gastar poca energía a la hora de viajar. Esta especie que se ve ahí se nota que es un buteo platípteros. Si por alguna razón le pasa que a alguna de estas aves que no logra fechar bien su viaje, eso puede inclusive provocarle la muerte. Y ahí es donde entra la selección natural, ¿verdad? Solo los fuertes son los que sobreviven. Hay rapaces que migran solos, hay rapaces que empiezan a ciertas fechas, otros a otras, hay rapaces que migran en lo que llamamos parvadas, ¿verdad? En grupos grandes que eventualmente inclusive eso es una parvada, podríamos decir que pequeña, si nosotros comparamos con las parvadas que vemos acá en los trópicos. Y ahora vamos a ver un poco más de eso. ¿Ok? Aparte de eso, pues, ya es uno de los en sus instintos también pueden decidir dónde quedarse, ¿verdad? Ok, eso es un video muy bonito que también les puedo eventualmente pasar, muy educativo. Pero ¿qué de importante tiene este fenómeno? Antes de hablar de la importancia del fenómeno como tal, tenemos que hablar primero del fenómeno, ¿verdad?
perdón, de las especies que realizan este viaje, las rapaces, que es donde nosotros estamos centrados. Hay muchísimas otras especies que migran de aves montones y ahora vamos a hablar también un poco. Las rapaces, si nos vamos desde atrás para adelante, en la parte cultural, tienen una importancia en la parte del simbolismo. Las aves rapaces normalmente simbolizan poder, simbolizan, si ustedes las pueden encontrar en uniformes de fútbol, por ejemplo, de algún otro deporte, lo pueden encontrar en los escudos y en otras prendas bélicas de países desarrollados y de muchos otros países, en banderas, a nivel de cetrería, un arte milenario, ¿verdad? Que fue declarado inclusive patrimonio cultural de la humanidad, que es el arte de cazar con aves rapaces, que utilizan todavía algunas culturas para conseguir su alimento. Vean ustedes la importancia, ¿verdad? En algunas culturas es distinta. Aparte de eso, la inspiración, bueno, hay muchísimos artistas y demás que se inspiran en las aves rapaces. Pongamos un ejemplo muy concreto, en la parte de tecnología, en la parte de los aviones, el halcón peregrino, que tiene sus adaptaciones para el vuelo rápido, ¿verdad? De ahí podemos pasar a montones de temas que nos acotan, pero que también son generalidades en las que no vamos a entrar demasiado profundo. En la parte económica también tienen su importancia. Ellos son generadores de turismo, son aves que son muy poderosas en este tema. Por ejemplo, el águila arpía, que allá en Panamá hay programas completos de turismo que sostienen comunidades a nivel económico, ¿verdad? Eso por poner un ejemplo, pero hay montones. Y ahora vamos a hablar de un par más. En educación ambiental, esto tiene que ver mucho con la afinidad. Hay gente a la que le gustan las aves canoras, los pajaritos chiquiticos, pero vemos personas que nos enfiebramos, que nos encantan las aves grandes, las aves poderosas, y nos encanta ver sus comportamientos que son muy similares a los de los dinosaurios, por ejemplo. Son aves de presa, algunos son carroñeros y demás. Aparte de esto, seguimos con la importancia económica, proyectos como el de Keckol dijo Quach que estamos corriendo en este momento, que puede generar trabajo para gente, que puede generar futuros profesionales que conozcan sobre el tema. Aparte de esto, entramos ya a una parte que ecológicamente, o sea, a nivel de equilibrio, es muchísimo más importante que la parte económica, que tiene que ver con el hecho de que estas son especies sombrilla. No es lo mismo proteger, no sé, por decir algo, una abeja sin aguijón, no sé, de las que utilizan los higuerones para alimentarse. Protegemos la abeja y su microhábitat donde están esos higuerones, o el higuerón como tal, digamos. No es lo mismo eso a proteger, por ejemplo, un ave que come una diversidad grande de presas. Tenemos que proteger el ave. Las aves rapaces normalmente tienen rangos de acción enormes. Entonces estamos hablando que tenemos que proteger ya hectáreas. Aparte de eso, tenemos que proteger a las presas que consume esa ave. Entonces ahí se va haciendo la sombrilla. Cuando nos damos cuenta, en realidad lo que estamos protegiendo es todo, absolutamente todo. Eso es una especie de sombrilla. También su rol ecológico tiene que ver con el control de poblaciones. Son depredadores de poblaciones de insectos que nos pueden hacer mucho daño a los cultivos. Son controladores de poblaciones como aves, otras aves que son parásitos quizás. Ellos mantienen sus poblaciones, ellos moldean las poblaciones de sus presas. Son depredadores tope, claramente, y eso los convierte en objeto de conservación. Esto es un estudio que se realizó hace relativamente poco, hace unos pocos años, donde se dice que el 18% de las aves rapaces están en vías de extinción, están declaradas como en vías de extinción o tienen algún nivel. Y 52% de las poblaciones totales de aves rapaces en el mundo vienen en declive, mucho más que otros grupos de aves en proporción. Ok, muy, muy importante, hay que protegerlas, ¿verdad? Ahora sí, pasamos a la importancia como tal del fenómeno de la migración, y básicamente tiene mucho que ver también con las poblaciones y el control biológico, ¿verdad?
de insectos, mamíferos y demás que estas aves utilizan en su paso por los trópicos en este caso. Aparte de eso, podemos ver alguna importancia, como por ejemplo la dispersión de semillas. Pero ¿cómo semillas? Si las aves rapaces no comen frutas. Ok, no comen frutas. Algunas sí son capaces de obtener frutos de árboles, como es el anoides que está acá, por ejemplo, que se ha visto consumiendo. Aparte de eso, hoy, por ejemplo, vieron un fenómeno muy bonito los muchachos que están allá en el conteo, que fue un árbol lleno con más o menos 1000 aves rapaces en un árbol, imagínense ustedes, en un árbol. Cuando ellas se perchan ahí es probable que se dé un fenómeno que se llama anemocoria, o sea que tal vez muevan por ahí las ramas de los árboles y demás, y por causa del viento se puedan dispersar las semillas de ese árbol. Eso no fue hoy. Los aves rapaces no migran, o sea, no llegan, no pasan 10.000 kilómetros en un día, sino que ellas vienen de a pocos y se van quedando durante su viaje en muchos árboles de camino. Por ende, también se puede dar la zoocoria, que es la dispersión de semillas por medio de animales. En este caso de ellos, se les puede quedar pegado, no sé, una semilla en un ala, una pluma o lo que sea, y la pueden llevar a otro lugar. O cuando se perchan en esos árboles a la hora de pernoctar, también puede ser que estén realizando esa importantísima función ecológica, ¿verdad? Estamos hablando de que aquí no pasa uno o dos aves de presa, son millones, son millones. Entonces también sus heces son motivo son fertilizantes, ¿verdad? Seguimos con los carroñeros, además los opilotes y todo el bagaje de rol ecológico que tienen como descomponedores primarios, ¿verdad? Ok, ahí imagínense ustedes cuánto justificación tiene el monitoreo de aves rapaces. ¿Por qué el monitoreo también? Porque las variaciones de estas poblaciones nos pueden dar indicios de que algo está pasando. Cambio climático, contaminación, que hay persecución directa, no sé, que ahora el edificio nuevo de la Asamblea, todos están chocando ahí, entonces no están llegando al Caribe, por decirles un ejemplo absurdo, pero les voy a dar un ejemplo un poco más concreto y real. Por allá de los 60, cuando se soltó el boom de los DDT, resulta que empezaron a disminuir las poblaciones de aves rapaces que habían en Norteamérica y que pasaban migrando, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto? Porque resulta que, bueno, primero nos dimos cuenta de la disminución. Después de darnos cuenta de la disminución de algunas poblaciones muy vulnerables, como por ejemplo la del halcón peregrino, ¿verdad? Resulta que nosotros, bueno, el ser humano como tal, llegó y dijo, bueno, aquí algo está pasando. Entonces empezamos a averiguar. Resulta que todo era una cadena. Esos DDT que aparte estaban haciendo estragos con el ozono, precipitaba con las lluvias, los mamíferos pequeños consumían el agua y bioacumulaban los químicos, y esos pequeños mamíferos eran consumidos por las aves rapaces. Y las aves rapaces no se morían en el instante, pero resulta que tenía una implicación en sus huevos, en la cáscara de los huevos, la debilitaba. Entonces, a la hora de que ellos iban a empollar normalmente, se quebraba el huevo. Imagínense ustedes eso de un año a otro, cuánto puede hacer daño en poblaciones con tasas de reproducción tan bajas. Y ahí nos dimos cuenta. Aparte de esto, la educación ambiental, como les decía, por ejemplo, en Hawk Mountain Sanctuary, allá hay un aproximado de 20.000 aves migratorias por temporada, y resulta que reciben 100.000 visitantes en un sitio de conteo allá en Pensilvania. Estos son números grandes, ¿verdad? Grandes en visitantes. En aves vamos a ver que es un poco diferente, porque en Kekulé no son miles, son millones. Puede también tener implicaciones inclusive negativas en los aeropuertos. Por ejemplo, en el aeropuerto de Tocumen, en un año extraordinario que hubo mucha migración, se desviaron vuelos, ¿verdad? Hay una afectación económica, y por eso es importante monitorear. Si nosotros desde Kekulé podemos decir, mira, va una parvada grande para allá, para Panamá, ok, cuidado con los aviones de Tocumen porque puede suceder un accidente. Y como les decía antes, en el turismo, si en Hawk Mountain se ven 20.000 aves por temporada y llegan 100.000 visitantes, imagínense en Kekulé que se ven más de 3 millones, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar en un rato.
También hay una implicación en la cosmovisión de los indígenas, la migración de aves o viró, y también, bueno, ese es el nombre que ellos le dan, es culturalmente muy importante. Ellos hacen un baile que se llama el sorbón, que es un círculo estrecho donde se danza, y esto, bueno, tiene varias implicaciones, pero la principal es el origen del mundo indígena como tal, la fertilidad de la tierra y la fecundidad humana. Resulta que la migración de las aves, si ustedes se ponen a ver, son movimientos circulares muy similares también, ¿verdad? Por ahí hay cierta similitud. Aparte de esto, ya un poco más directo, estas aves se ven o se cree que son visitantes de otras tierras que vienen a dejar sus semillas, vienen a intercambiar sus semillas con los indígenas agricultores de la zona. Y aparte de eso, pueden representar también que si ellos danzan sobre sus terrenos, sobre sus áreas de cultivo, esto implica también fertilidad y también es indicio de que se pueden realizar cambios, en todo caso, ¿verdad? De esto y de toda la cosmología también pueden eventualmente ustedes mismos hacer sus preguntas o también indagar. Entremos un poco más a terminología técnica, los tipos de movimientos que se realizan en la migración. Y vamos a enfocarnos en un par. Básicamente hay movimientos no periódicos y periódicos, movimientos que no pasan siempre y algunos que sí. Los no periódicos, como por ejemplo la dispersión de los juveniles. Llegó un juvenil y nació y está en el área de sus padres, pero ya llegó el momento en el que se tiene que ir. Se movió, eso es un movimiento, no necesariamente es una migración. Las fugas e irrupciones, cuando sucede por allá algún evento climático y sucedió que apareció por ahí un animal perdido, ¿verdad? El nomadismo, hay especies que no son sedentarias, sino que se mueven. También existen las invasiones, que es cuando hay especies que nosotros, por ejemplo, el zanate no es una especie que llegue o que deba llegar o que debería estar naturalmente aquí en el Valle Central, porque son especies de zonas bajas, de manglares y demás, pero como nosotros deforestamos un montón, ellos encontraron cómo invadir estas zonas. Ustedes nunca van a ver un zanate en un bosque, por ejemplo. Desplazamientos forzosos también por alguna razón, por ejemplo, pérdida de hábitat. También las especies divagantes, que por allá llegó perdido alguno por alguna razón que tal vez no se desconoce, alguna enfermedad o lo que sea. Y los movimientos periódicos, que son en los que nos vamos a centrar, que son de varios tipos. Están las irrupciones periódicas, que son por disponibilidad cíclica de alimento, como la migración, por ejemplo, altitudinal, en los quetzales, por decirles un ejemplo. Los movimientos locales, que son animales que patrullan prácticamente siempre sus áreas, ¿verdad? Y los movimientos migratorios, que son movimientos que tienen periodos establecidos, entonces tienen un tamaño y una duración definidos. Son movimientos voluntarios, o sea que están impresos en el genotipo de la especie como tal. Son movimientos que implican una ida y también implican una vuelta. Aparte de estos movimientos, se conocen 4 fases. La de reproducción, digamos, cuando están los animales en sus sitios de reproducción. La migración postnupcial, que es ya después de, ¿verdad? Después de haberse reproducido. La fase de reposo, que es cuando se quedan en sus sitios de hibernación, por decirlo así. Y la migración prenupcial, que es cuando ya dicen, bueno, vamos otra vez a repetir la vuelta, ¿ok? Esas son las migraciones que nos atañen a nosotros en este momento. Las migraciones, también hay algunas otras definiciones, como los tipos de migratorios. Los migratorios totales, que son donde más del 90% de la población migra. Los parciales, que es donde menos del 90% de la población migra. Hay migratorios también diferenciales. Algunos miembros de la población, ya sean machos, hembras, juveniles, algunos con el pico rojo, algunos con el pico blanco, en fin, migran, no migra toda la población, sino solo algunos. Los irruptivos, algunos años migran y otros no. Por ejemplo, el cedar waxum, que llega aquí a Costa Rica. El mojito, creo que le dicen en español. Y hay migratorios altitudinales que hacen migraciones también de este tipo, pero son a nivel altitudinal. Las migraciones, los migratorios latitudinales son los que nos atañen también aquí, que son los que hacen migraciones, ¿verdad? Horizontales como tal, sobre el terreno.
Y de estos hay dos tipos, de corto recorrido y de larga distancia. Bueno, hay más tipos, pero son de corto recorrido y de larga distancia. Las de larga distancia son los que hacen más de 1.500 kilómetros y cerca de 20% de su población hacen este movimiento. Los transecuatoriales, que pueden pasar la línea ecuatorial en su viaje, existen animales que son migratorios pluviales, como por ejemplo los elefantes en África, que van persiguiendo las lluvias, ¿verdad? Y algunos otros animales que más bien le huyen a las lluvias. Y hay migratorios intratropicales, por ejemplo, Ictinia plumbia, que se mueve dentro de los trópicos, ¿verdad? Nunca se sale del trópico de Cáncer y de Capricornio, sino que sus movimientos están ahí. Sin embargo, también se puede considerar a esta especie como migratorios australes. Hay subespecies, recuerden, y hay algunos individuos que sí hacen y otros que no hacen ciertos movimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hacer un montón más de investigación para poder definir algunas de estas especies y subespecies y su comportamiento. ¿Ok? Y revisar estos cambios. Los migratorios neárticos, de los que vamos a hablar en un rato, y en mayúscula los boreales, que son los migratorios que vienen de zonas templadas del norte y van viajando cuando es invierno hacia el sur, que son como de los que nos vamos a centrar nosotros. ¿Ok? Recuerden que pueden hacer las preguntas también en el chat del live. Seguimos con algunos detalles de números. 350 especies son migratorios boreales al neotrópico aproximadamente, según Cornell. 2/3 partes de estas aves migran de noche. La mayoría de aves son más bien pequeñas, no grandes. Por eso es que si ustedes, bueno, para algunas personas que siguen la migración se dan cuenta que en la noche lo que pasan son más que todo pajaritos más pequeños, ¿verdad? Se ven contra la luna. Pero las aves grandes y fuertes son las que migran más que todo de día, los cigüeñones, los rapaces, algunos cuyeos y demás. 58 de estas especies tienen algún grado de conservación de las especies migratorias que pasan por Costa Rica, no rapaces, sino en general. Y otro detalle importante es que la mayoría de migraciones, esto sí es general, de aves se dan entre los 50 metros sobre el nivel del mar y los 600. Las rutas en un sentido normalmente son distintas a las rutas en el otro sentido, es decir, la de vuelta puede ser diferente a la de ida vuelta y demás. Esta imagen fue sacada de una tesis y a su vez fue adaptada de Bilstein y Salles y básicamente nos muestra la ruta transamericana que viene, aquí nos muestran 3 especies, que es Cathartes aura, Buteo platypterus y Buteo swansoni, que casualmente son las especies que migran más, o sea, más abundantes a nivel de migración en Costa Rica. Vean ustedes que está bien marcada, la vamos a ver un poco más en detalle conforme vamos avanzando en la charla. Ahí está entonces el neártico, lo que llamamos el neártico, ¿verdad? Que hablamos ahora. Aproximadamente hay 300 especies de rapaces a nivel mundial, 183 aproximadamente de ellos hacen movimientos migratorios. Digo aproximadas es porque recuerden que hay 4 nomenclaturas a nivel mundial oficiales y depende de la nomenclatura que utilicemos, pueden ser más o menos especies. 97 de estas especies en el neotrópico y más o menos entre 32 y 33 utilizan la ruta transamericana que acabamos de ver, que es una ruta que tiene aproximadamente 10.000 kilómetros por viaje, es decir, 10.000 kilómetros de ida y 10.000 kilómetros de vuelta. O sea, hay aves que hacen más de 20.000 kilómetros en su viaje migratorio. Eso es impresionante. Y hay un récord Guinness, digámoslo así, no es que esté registrado como tal, pero hay un récord mundial en México de más o menos 6.2 millones de rapaces en una temporada. Eso es exagerado. Entonces se estima que más o menos 10 millones de aves rapaces realizan estos movimientos latitudinales. Esto es un proyecto que se llama Move Bank. Y este es el Move Bank de las Américas. Vean ustedes, se pueden centrar en el verde. Son distintas especies tagueadas con GPS, con telemetría GPS. ¿Ok? Les digo que se concentren en el verde, pero pueden ver los demás. Lo que pasa es que el verde se parece mucho más a las migraciones de aves rapaces acá, pero también hay rapaces que hacen migraciones o movimientos con los otros colores, ¿verdad? Vamos viendo también la capa de hielo, ¿verdad? Vean la capa de hielo como va aumentando y entonces eso significa que el frío va llegando. Vean cómo las aves empiezan ya a moverse, no por el frío, sino como les decía antes, por sus instintos. Y vean que abajo están también un conteo de los meses, básicamente.
Vean ustedes en la parte de Costa Rica, si se centraron en algún momento en la parte de Costa Rica. Muchos de los puntos cuando quedan por ahí, esas son las especies y los colores con los que están tagueadas en el GPS. Súper interesante me parece a mí ese video, para ser muy honesto. Ok, centrémonos entonces en la parte altitudinal. ¿Se acuerdan que les había dicho que entre los 150 y los 300 metros sobre el nivel del mar es que se da el grueso de la migración? Vean ustedes en el lado Caribe como hay un montón de llanuras y zonas más bajas, ¿verdad? Que están de los 500 para abajo. Y vean también las cordilleras, cómo dividen el continente. Centrémonos entonces en Costa Rica y veamos a su vez que en la parte del Caribe están las llanuras del norte y vienen muchas rapaces migrando desde las costas caribeñas donde hay buenas termales, ¿verdad? Buenas corrientes termales y aparte disponibilidad de alimento y demás. Son las rutas que ellos conocen, es una de las formas en las que se guían. Ellos evitan pasar por zonas altas cuando vienen para abajo, ¿verdad? Muchas de las especies, no todas. Eso es no se puede generalizar, pues. Acá vemos entonces un mapita de Google Maps, de Google Earth, perdón, donde con las flechitas podríamos ir diciendo que es de donde vienen las aves rapaces y donde convergen. Ellos no utilizan tanto el Pacífico como el Caribe. Y aquí en este video les quiero mostrar dónde está ubicado Kekuldi en Costa Rica. Este puntito amarillo que está ahí no es solo Kekuldi, sino que es la torre de observación de aves de la que vamos a hablar en un rato, allá en esas latitudes. ¿Okay? Vean ustedes lo cerca que queda de Puerto Viejo, lo cerca que queda de Cahuita. De hecho, cuando ustedes están en la torre, se ve Cahuita, se ve la fila Carbón, se ve Panamá, se ve Puerto Viejo, y ahora les vamos a enseñar algunas imágenes de dron donde vemos Puerto Viejo. Ahí donde está el puntito amarillo son las coordenadas de la ubicación de la torre, y lo que se ve un poquito más arriba es el refugio donde uno se queda cuando va a observar el fenómeno de la migración de aves rapaces, que es donde Sebastián. ¿Okay? Eso es como para que se dieran una pequeña idea, ¿verdad? Ahí ven la costa que cerca que queda. Entonces ahí tenemos un buen rango de visión para ver a los animales pasar. En fin, vamos a seguir y a adentrarnos un poco más en Kekuldi. Es un territorio indígena y fue declarado como área importante para las aves. Es un IVA, es uno de los pocos IVAs que hay aquí en el país. Es un lugar que tiene más o menos 7,000 hectáreas, ha ido variando históricamente desde su creación por varios conflictos pues, políticos, si no me equivoco. Hay una altitud de los 0 a los 300 metros sobre el nivel del mar. La torre está cerca de 200 y está rodeado de bosque húmedo tropical. Ahí, bueno, hay cacao, zonas de cacao manejadas, otras abandonadas, áreas abiertas, bosques secundarios alterados, digamos cacautales viejos donde ha crecido ya el bosque bastante, y también hay más o menos entre un 25 y un 30% de bosque primario. Llueve muchísimo, entre 2.000 y 2.500 milímetros anuales, y la temperatura va de los 25 a los 30 al promedio, pero llega a la temperatura mínima a los 18 gracias a ese montón de árboles precisamente, ¿verdad? Que dan frescura. Por ahí les dejo en el mapa los límites, ¿verdad?, del territorio indígena Kekuldi, y esa rayita amarilla con esto rojo que está acá es donde está ubicada el punto amarillo, si no me equivoco, la torre, y donde queda el punto donde empieza lo rojo es el refugio. ¿Ok? Entonces, no es difícil llegar. Para cuando quieran ir, se toma bus de Puerto Viejo y se camina más o menos 1 kilómetro por la montaña, que es muy bonito, por cierto. Entonces, hablaba de que BirdLife International y la Unión de Ornitólogos de Costa Rica, junto con otra gente, se encargaron de incluir a Kekuldi entre las IVAs, entre las áreas importantes para las aves en Costa Rica, porque cumplen con uno de los requisitos, que es la congregación de aves, ¿verdad? Claramente, eso se ve muy bien. Entonces, por ahí vemos a Kekuldi y su código. En su momento se celebró el Día Internacional el Día de las Aves Migratorias en la Reserva Indígena Kekuldi, que es el día que, si no me equivoco, Cántaros está celebrando hoy también. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. ¿Y cómo nació el monitoreo de aves rapaces en Costa Rica? Bueno, esto es una historia que tal vez poca gente conoce,
pero mi colega, que es con el que estamos codirigiendo el proyecto que dijo Watch, Pablo Porras, estaba trabajando para NIDE entre el 97 y el 99 en un proyecto financiado por la gente de Nature Conservancy, y eso era sobre aves y plantaciones de cacao. Parte de sus funciones era monitoreos de aves y entrenamientos con gente para que aprendieran sobre aves. En una de esas giras de campo que fueron a Keckle, uno de los señores de apellido Duncan, que era asesor de Nature Conservancy, resulta que estaba con él, dice que se sentaron ahí cerca de un salón en Keckle, cerca de la torre precisamente, y en una hora contaron más o menos 40,000 rapaces, más de 40,000 rapaces, y el señor dijo que hay que hacer algo. Entonces el señor le presentó a Keith Bilstein, que es uno de los dioses de la migración, de la investigación en migración, ¿verdad? A nivel mundial. Y este señor, bueno, Porras hizo las gestiones para obtener una pasantía y mientras estaba allá en Hog Mountain Sanctuary, él hizo un perfil para el proyecto de Keckle y consiguió los fondos. Entonces en agosto del 2000 se inició el conteo. Así fue como inició Keckle. ¿Ok? ¿Cómo es posible que no haya iniciado antes? Pues no sabemos, pero es un lugar que es impresionante y que no podía quedarse así, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste el monitoreo de aves rapaces? Hay gente que pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo es eso de contar rapaces? Bueno, por aquí les vamos a contar un poco. Entonces, existe una asociación que se llama Hog Migration Association of North America, y ellos fueron los que crearon un protocolo para poder hacer el conteo de una forma estandarizada y así poder comparar los datos. Las investigaciones, si los datos no se pueden comparar, no sirven de mucho, ¿ok? Máxime cuando estamos hablando de poblaciones que son la misma, ¿verdad? Que viajan. Entonces, esto no es un conteo como tal, es una estimación de la cantidad de aves rapaces que pasan por un sitio en específico. Entonces se utiliza esta metodología de la estandarización. Se utiliza una hoja de campo. ¿Ok? Esta es la hoja de campo, que es donde se toman los datos. Se hace de forma horaria, se toman ciertos parámetros que son medioambientales, ¿verdad? Para saber, no sé, después comparar con lluvia, con parámetros de temperatura y demás, y poder correlacionarlos estadísticamente con el comportamiento migratorio de las aves. Y a partir de eso se puede inclusive tomar ciertas decisiones o predecir comportamiento de las aves. Este que está marcado con la flecha roja es el protocolo que nosotros lo adaptamos a Keckle, ¿verdad? Pero está completamente apegado a Hog Mountain, a Hog Association de Norteamérica. En este momento estamos haciendo una estimación de un grupo grande de ictinias mississippienses que van pasando. Es probable que no. Bueno, por acá se ven en el video porque se da el zoom para ver los animales migrando. Acá les podemos explicar que la técnica es hacer de forma imaginaria una línea cuando los animales van pasando y a partir de ahí vamos estimando, es una estimación. Depende de la cantidad de animales, pues se estiman de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20 días. De acuerdo también a la experiencia claramente de los contadores. Acá tenemos contadores altamente entrenados y experimentados. En este momento, eso que escuchan es el clicker que está usando Julio, el contador líder, con la especie tagueada, ¿verdad? Cada uno de los clics puede ser 5, 10, 15, 20 individuos. Entonces después nada más se agarra el número que dio el clicker y se multiplica por la cantidad de individuos. Ok. En este momento Julio lo que está utilizando es el clicker y los binoculares. También tenemos el telescopio, que es equipo especializado, ¿verdad? Completamente. Y todos los demás dan también apoyo y soporte. Por ejemplo, Jesús está en este momento buscando rastreando a ver si viene alguna otra termal detrás de esta. Los demás también dan apoyo, como muchas veces con la identificación y demás. Ok, ese video se los quería enseñar porque la gente dice, pero ¿cómo es la dinámica del conteo en la torre? Bueno, así exactamente es como es la dinámica en la torre cuando hay parvadas
bueno, esa era de un tamaño relativamente grande, ¿verdad? Pero hay parvadas de miles, cientos de miles de individuos, ¿ok? La torre, vamos a hablar un poco de la torre. La torre fue hecha en 2002, es una torre diseñada por un arquitecto, una persona que sabe del tema, y es una torre con un criterio técnico, por supuesto, completamente segura para las personas que quieran subirse a la torre. Está presupuestada para durar, imagínense ustedes, más o menos 100 años. La madera de soporte es de un árbol que se llama cachá de la zona, y es un árbol que la madera es muy dura, es muy densa, ¿ok? Entonces, ustedes pueden subirse ahí sin ningún problema. Tienen, por supuesto, su límite de personas, ¿verdad? El piso y las partes de madera blanda se cambian cada año y están hechas de laurel. Por eso es que se requiere muchísimo, para un proyecto como este se requieren muchos fondos, ¿verdad? Porque es algo que necesita mantenimiento. La torre tiene más o menos 11 metros desde el suelo y está en la zona más alta del territorio indígena. Eso que se ve por allá es Puerto Viejo, ¿ok? Entonces háganse ustedes más o menos una idea de la vista que se tiene desde la torre y por ende del rango de visión que se tiene para hacer un conteo, ¿ok? Muy, muy apto. Entonces básicamente en eso consiste el monitoreo, ir tomando los datos y hacerlo de una forma estandarizada. Algunos de los resultados que obtuvo nuestro compañero Pablo Porras cuando él estuvo por allá entre el 2000 y 2004 son estos, ¿ok? Veamos nosotros que estamos hablando que son más de 1 millón de sopilotes, ¿verdad? En la parte azul son los sopilotes. La parte amarilla que dice BW, eso es una simbología que se utiliza a nivel de Hog Association también. Es el buteo platitros, el gavilán aludo, los amarillos. Los verdes son el gavilán de Swainson más bien, y los rojos son Tinia mississippiensis, ¿verdad? Cola negra. Entonces, acá están todas las especies que son 17, pero nosotros nos vamos a centrar primero en las que son de mayores cantidades, ¿verdad? Entonces, vemos por acá que la especie roja son los opilotes y vemos que se mantienen en todos los años prácticamente como la mayor cantidad, excepto en el 2004. ¿Qué variables pudieron afectar? Bueno, eso es objeto de estudio. Y por ahí vemos las demás especies, ¿verdad? Y las cantidades que son el eje Y, ¿verdad? Ok, vamos a continuar y vamos a seguir un poco más viendo otros de los resultados. Acá están las especies de mediana cantidad, digamos, que llegan a los 2000 o un poquito más, ¿verdad? Pues por ahí vemos que ese UR se llama Unknown Raptor. Eso es porque hay rapaces que no se logran identificar, que pasan muy lejos y demás, parvadas grandes que al fin y al cabo no son identificables. Y a veces se identifica a nivel de género, como el V, que significa un non buteo. Pero también vemos los números del halcón peregrino, ¿verdad? Que son grandes, estamos hablando de más de 1000 individuos por temporada. Y los de águila pescadora, que por cierto hoy vieron, son más o menos 50 individuos. Aparte de este, por aquí podemos ver Ictinia plumbia, ¿verdad? Y esto por acá son el Anoyos forficatus o el Elane tijereta. Y estos son las cantidades menores de rapaces, ¿verdad? Algunos que no llegan, que llegan a 100, 200 individuos, ¿verdad? En eso no nos vamos a centrar, pero vean el gran espectro de la migración, ¿quiénes se lo llevan? Se lo llevan la gran cantidad, un 44%, el sopilote cabeza roja. Le hace segundas por ahí el gavilán aludo, después el gavilán de Swainson y por último el nayo negra. Y este 1% son los demás amiguitos que migran, las otras especies, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ven qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo se comporta la migración? ¿Cómo podríamos determinar si hay cambios en esos porcentajes a través de los años? Y por eso es la importancia del monitoreo como tal. Estos son datos que nosotros obtuvimos y básicamente si ustedes ven la nomenclatura, la zona azul más oscura, celeste más oscura, celeste oscura con la raya negra son las épocas de migración, que son las épocas aproximadas de migración, ¿verdad? Vemos que aquí entonces empiezan más o menos en agosto,
a moverse esta especie, que es el zopilote cabeza roja, ¿verdad? Finales de agosto, más o menos, mediados de septiembre, ya se empiezan a ver algunas parvadas grandes. Ahorita están si no llegaron ya, están por llegar. Y este gráfico que está abajo representa el movimiento más bien en datos de hogcount.org que vienen de Veracruz, México, que ellos tienen más de 20 años de contar o de hacer estimación de aves rapaces en su proyecto. Imagínense ustedes qué montón de años. Esos datos puede que sean diferentes porque, ¿verdad? Esos datos son de Cornell, son tomados de Ebert. Entonces puede que sean variables de acuerdo a la zona, pero nos da una muy buena idea de cuándo más o menos es el grueso de la migración. Y si nos ponemos a ver, es cierto, ¿verdad? En octubre es cuando está el pico grande de migración de zopilotes. Las mismas comparaciones podemos hacer con el peregrino. Bueno, se me olvidó mencionar que el número de arriba, este que está acá, es el promedio en los años que se contó entre el 2000 y 2004. Vamos a ver cómo nos va este año. Y vemos que se acerca al millón de individuos. Acá tenemos datos del halcón peregrino. Estamos hablando de que en temas de halcón peregrino somos potencia mundial, por decirlo así. Somos sitio número 1 en paso de migración de peregrinos en Costa Rica. Y también vemos por ahí las fechas que más o menos de otoño son en la mediados de septiembre y octubre, ¿verdad? Después les hago un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento, los compradores que están allá. Y acá de nuevo, el gráfico de Veracruz en este caso. 325,000 individuos de buteo Swansoni, y vemos también las fechas, ¿verdad? En octubre vamos a tener un pico grande, enorme, entre mediados de octubre y finales, y mediados de noviembre es cuando van llegando aquí. Ven que las líneas pueden ser distintas, como les digo, de acuerdo a los datos que se toman en Estados Unidos, en este caso en Veracruz, pueda que sean similares o distintos a los de nosotros. ¿Por qué? Porque las aves duran una buena cantidad de días en llegar acá. Entonces, si estos datos fueron tomados en octubre allá en Veracruz, es probable que aquí se corran un poco, y efectivamente de allá para acá duran más o menos 15 días. Entonces a finales de octubre es cuando estamos viendo la gran migración de buteo Swansoni. Lo mismo pasa con el buteo Platypterus, que se extiende un poquito más durante noviembre, ¿verdad? Y aquí estamos hablando que llegamos a las 748,000. Esta es la segunda especie, ¿verdad? La segunda especie en número. Entonces, esta es la segunda especie en cantidad, y por acá el dato de Veracruz. Estos son datos que eventualmente vamos a obtener para Kekulé como sitio de conteo, y que ya tenemos en algunas de las especies. Aquí 112,000 individuos del águila negra, y vamos a ir concluyendo con mi ave favorita, que es el águila pescadora. Vemos por aquí entonces de cuándo más o menos se suelta la migración, y más o menos va pasando el grueso de la migración entre septiembre y octubre por la parte de Veracruz, y algunos llegan también por acá, ¿verdad? Eh, en estas fechas. Por ejemplo, hoy, como les decía, se contaron una buena cantidad, y normalmente pasa un promedio de 1,400 por año. Hay años, ¿verdad?, que fluctúan las cantidades. Agradecimientos también acá a Hog Mountain por el patrocinio, ¿verdad?, del proyecto, a los diversos voluntarios que han ayudado tanto en la parte de la reparación de la torre, como en la parte de la creación de la página, y un montón de cosas que requieren un proyecto que nosotros estamos muy, muy agradecidos a Sebastián Hernández, claramente, que es el dueño del refugio allá en Kekulé, y es el señor que está en este momento reparando la torre, y aparte de eso es conocedor extremo de la zona como indígena local, ¿verdad? Y él también sobre migración cuando vayan allá le pueden hacer cualquier pregunta que quieran, que absolutamente todo lo maneja. Por supuesto, a mi colega Pablo Porras por los artículos que ha sacado, por su interés también en reactivar Kekulé como proyecto, a la finca Cántaros por esta invitación que nos hizo,
Y mención honorífica a Julio Madrid, que es el contador líder en este momento, Pamela Carvajal, que los demás contadores, Pamela, Isabel, Ana Belén, Olman y Josué, son los contadores que están en este momento temporada completa allá en Queco. Y claramente a la Asociación Ornitológica por el contacto con Finca Cántaros y a Audiobooks, que ha también donado un par de libros al proyecto y la página. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención y vamos con la parte de preguntas que vamos a ver si nos las pasan por aquí la gente de Finca Cántaros, ¿ok? Para poder responderlas aquí mismo. Sí, muy buenas noches a todos. Tenemos una pregunta de Yolanda Morales que dice que si hay algún mapa al que ella pueda tener acceso sobre estas rutas que hacen las aves migratorias, más que todo como para trabajarla con niños, que sean bastante accesibles para ellos. Ok, claro que sí. Existen mapas en línea sobre el tema de la migración y las rutas, no solamente de aquí, sino también de todas partes del mundo. Ok, por ejemplo, bueno, llamada la ruta transamericana, pero hay rutas euroasiáticas, hay varias otras rutas de migración de rapaces y por supuesto que sí, nosotros podemos ayudarle y colaborarle con algún material al respecto, por supuesto, con mucho gusto. Nos pueden contactar por el chat también. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Juan Carlos Calvo. Dice que los que realizan el conteo lo hacen en general para todas las especies o se dividen en grupos para contar, por ejemplo, osprey o los otros. Bueno, eso depende mucho de la dinámica en el momento. Les voy a contar un poco. Resulta que hay días relajados cuando está iniciando la migración, por ejemplo. Entonces pueden haber 4 o 5 contadores, puede haber 1 o 2, porque lo que se van a ver realmente son pocos individuos. Como hay días que son de locos y hay parvadas que pasan con cientos de miles de individuos y algunos que son mixtos, o sea, que vienen revueltos, ¿verdad? Todo. Entonces, todo depende de esa dinámica. Por eso es bonito los que puedan visitar el proyecto darse cuenta de eso. Entonces, ¿por qué tanta gente contando? En este momento tenemos 10 personas que están ayudando en la parte del conteo. Y ahí, normalmente hay 7 en la torre, porque sí. Muchas veces o ahorita vamos para la vuelta fuerte de trabajo, que es esa dinámica. Por eso cuando vimos el video vimos que estaba Julio como un clicker, ¿verdad? Julio tiene un clicker, pero hay veces que está pasando tantísimos individuos y tal vez hay menos gente que a Julio le toca en una mano tener un clicker para una especie y en la otra tener un clicker para otra especie e ir contando con 2 clickers. Hay veces que hasta 3 clickers al mismo tiempo. Esos son contadores ya experimentados. Entonces, así es más o menos la dinámica, pero no hay nada como vivirlo, ¿verdad? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Julio Barquero que dice que si parvada y bandada son sinónimos. Eso es una muy buena pregunta y no, parvada y bandada no es lo mismo. Ambos son de aves, pero las parvadas se refieren más a aves rapaces y aves que están volando en cielo abierto. Las bandadas, yo no sé si han escuchado cuando estamos en bosque, vea, viene una bandada muy específica o una bandada mixta, por ejemplo, de tangaras. Las bandadas son más que todo de animales que vienen en bosque. Tenemos otra pregunta de Roberto Rojas Saborío. Dice que ¿qué es lo más cerca que se logra ver una parvada desde la torre? No, hay veces que pasan parvadas exactamente en la cabeza de los colegas. Entonces, es un asunto, es un asunto muy vacilón, ¿verdad? A veces está uno ahí en la torre y le pasan a poquitos metros de la cabeza. Le puede llegar a uno a pasar parvadas, pero grandes, ¿verdad? Estamos hablando de que hay veces que ustedes ven y es un enjambre enorme. Les voy a poner en este momento, si logro cargar, un video que especifica eso. Una vez que estaban los contadores allá y resulta que lograron ver algo así. Y como ellos vienen contando, empezando a contar,
fue la primera vez que ellos vieron esto, ¿verdad? Imagínense ustedes la emoción tremenda. Entonces, si ustedes van por allá, van a ver probablemente el fenómeno de una forma muy similar. Les voy a poner por aquí el video. Ellos estaban aquí en la torre. Estaban en la torre. Vean qué cerca, que este es un video con el celular. Hola, hola, nosotros somos contadores de sistemas del proyecto Colby House Watch. Le vamos a contar un poquito de la parvada que tuvimos ayer en la mañana. Ok, bueno, esta parvada enorme pasó sobre la torre y nos favoreció las condiciones climáticas para poder sacarles los detalles. Eran individuos de Mississippi y en realidad es como la primera vez que tenemos esta dicha de que pasen tan cerca de nosotros. Hi, I'm Seth Oscar, and I'm a volunteer, and I've already had a great experience when a huge group of guys flew directly above us, and I'm already looking forward to the next experience. Ella comenta igual sobre su emoción en la Bueno, experiencia, en ¿verdad? fin, estamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que nos visiten. Disculpen el anuncio, pero es importante que nos sigan en las redes sociales porque nosotros estamos compartiendo este tipo de material prácticamente de forma periódica para que ustedes disfruten la migración con nosotros y aprendan de todo, ¿verdad? Tenemos otra pregunta de Juan Diego Chavarría. Dice que en el Pacífico, si en el Pacífico, perdón, hay algún lugar donde se pueda observar algunas rapaces en migración, ya que antes mencionabas que generalmente todas van por el Caribe. Si usted gusta, nos complementa con lo que me contó ahora. Ok, bueno, en el caso particular de nosotros, en Cotobruz, en San Vito, sí se ven bastante cuando ya van de regreso para Norteamérica. Por cierto, el año pasado hasta un video le había enviado a David porque fueron bastante. Creo que habíamos estimado como unas 3.500. Siempre es mucho menos que lo que ven allá, pero bueno, es impresionante. También cerca, he estado muy cerca de lo que es la cordillera, cosa que me llamó mucho la atención porque pensé que tal vez lo hacían menos pegando a la cordillera por el lado de Altamira, en el parque. Y fue increíble también porque estábamos en el bosque y cuando salimos a un claro pudimos ver que en el cielo iban, no sé, miles de rapaces. Ok, vean ustedes, por ahí nos respondió Randall la pregunta, pero si ustedes siguen fijándose al cielo, que fue lo que me pasó a mí, me sorprendió mucho porque yo conocí la migración en 2009 más o menos ahí en Quécol, pero resulta que yo he visto migración en San José Centro. Resulta que se ve migración cuando usted va pasando por el Cerro de la Muerte a veces. Resulta que usted ve parvadas migratorias en muchos lados del Caribe y también en el Pacífico. Entonces, la ruta principal de migración donde se hace el embudo o el pico de botella, sí, es en el Caribe Sur, es cierto, pero la migración se puede ver tanto la de ida, o sea, la de primavera como la de otoño, se puede ver a lo largo y ancho del país. En diferentes, ¿verdad? Depende mucho de condiciones climáticas, de la cantidad de animales que vienen pasando, de varios factores, ¿verdad? Pero sí, en el ancho del país se puede observar perfectamente parvadas grandes migratorias. Tenemos otra pregunta de Dani. Dice que al usar termales, él se imagina que los picos de migración son en horas calientes, pero si esto es así y más o menos como a qué horas comienzan para lograr que no se les escapen, digamos, los grupos migratorios. A verlos en la torre, ¿verdad? Ok, comprendo. Esa es una muy buena pregunta y una de las imágenes que yo tenía presupuestadas no la puse, la vamos a ver por acá. Es correcto. La temperatura tiene que ver con con el ascenso del aire, ¿verdad? El aire que sube es aire caliente, el aire caliente es menos pesado, por decirlo así, entonces sube y claramente depende de la temperatura, por eso ustedes se ponen a ver y en tema temporal, el grueso de parvadas se ve a las 10 de la mañana, porque a las 11 y a las 12 no están tan activas porque están demasiado alto.
Entonces, a las 9 y a las 10 es lo mejor y después de 1 más o menos a 2, 3 por ahí. Hay veces que en las tardes se pone muy bueno, pero también depende muchas veces de condiciones climáticas como la lluvia, ¿verdad? Si toda la mañana llovió, en las tardes a veces se alborota impresionantemente, ¿verdad? Pero sí, para contestar a su pregunta, la temperatura tiene demasiado que ver y es uno de los factores que se toman en cuenta en las variables climáticas a la hora de hacer la recolección de datos. Doña Ruth Rodríguez, que le mando un saludo a ella y a las jacanas de Costa Rica, nos hace una pregunta que si hay alguna posibilidad de hacer el gran día de octubre que hace eBird en Kekoldi este año. Por favor, vayan y hagan el Global Big Day. Nosotros pronto lo vamos a anunciar y completamente invitadísimas, ¿verdad? Mi saludo a Ruth y a las jacanas, por supuesto, que muchas son conocidas. Tengo otra pregunta de Daniela Blanco que dice que, bueno, hablan de un sistema de voluntariado y que si hay alguna posibilidad de participar y ayudar de alguna manera y cómo harían para inscribirse. Sí, claro, nosotros tenemos un correo que es volunteers@kekoldihogwatch.org. Yo les voy a mandar el correo, se los voy a poner en los comentarios para que lo tengan por ahí. Nosotros les mandamos toda la información pertinente, por supuesto. Estamos muy agradecidos con los voluntarios que hay hasta el momento. El proyecto ha sido un éxito gracias a ellos principalmente y esperamos que siga siendo así por los años, por muchos años, ¿verdad? Como Veracruz, que tiene 20 y resto años de estar en eso, porque estos datos son muy importantes, principalmente si se mantienen a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y es un esfuerzo que podemos lograr. Yo sé que podemos lograr porque somos o sea, Kekoldi es una potencia mundial en temas de migración. Hay dos preguntas que se complementan. Una es que si se hacen conteos en la noche y otra, ¿cómo se hace para contar las aves migratorias en la noche, si es que se hacen? No somos expertos en monitoreo de migratorios en la noche, pero ahora se utilizan tecnologías como, por ejemplo, Motus para poder captar, ¿verdad?, aves que van migrando de noche y que están tagueadas claramente. Pero también la metodología, según me ha dicho Julio, que sí es experto un poco más en temas de migración nocturna, se hace contra la luna, cuando hay luna. Se pueden ver los individuos e inclusive llegar a identificarlos perfectamente. El cómo se cuentan, honestamente creo que es imposible si nos ponemos a pensar, pero observar y apreciar la migración nocturna es posible. Hay rapaces que se sabe que realizan movimientos migratorios durante la noche. Perfecto, David. Creo que esas serían las preguntas. Ok, perfecto. Bueno, entonces para ir cerrando, quería hacerles la invitación directamente. Visiten el proyecto, que eso es una enorme ayuda, no solo para ustedes, que van a ir a disfrutar de una experiencia inolvidable y de uno de los fenómenos más grandes del mundo que lo tienen a la vuelta de la esquina, para la gente que es de Costa Rica, la gente que no es de Costa Rica, vengan también, porque también afecta positivamente uno de los ejes del proyecto, que es el turismo sostenible y el aporte socioeconómico, ¿verdad?, a las personas que están aquí encargadas de recibir a la gente allá en Talamanca, en Kekoldi. Ustedes saben que todo esto es una cadena y por ende, invitados directamente, por favor, vamos a hacer conteo de aves, conteo navideño, el October, el Big Day también lo vamos a hacer y son actividades que vamos a hacer anualmente, ¿verdad? Invitadísimo. Muchísimas gracias, Randall y Finca Cántaros, por la invitación y que tengan buenísima noche.